Hola, 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 bienvenidos a Cociencia. Yo soy el profe Ezequiel y hoy vamos a estar resolviendo el segundo parcial de análisis matemático para ciencias económicas de UBA 21. Nuestro primer ejercicio nos está indicando que tenemos que resolver la siguiente integral, pero tenemos que saber con qué método lo vamos a tener que resolver. Tenemos el método de sustitución o el método por partes. En este caso vamos a estar utilizando sustitución. Pero ahora bien, ¿por qué sustitución y no por partes? Porque si tomo todo lo del paréntesis y lo nombro z, la derivada de todo esto, derivada de 7 es 0, derivada de menos e a la x, me vuelve a dar menos e a la x, que es justamente lo que nos va a sobrar adentro de esa integral. Por lo tanto, es por este motivo que vamos a estar utilizando por sustitución. Siempre que la derivada de uno se parezca al otro, vamos a estar utilizando entonces sustitución. En este caso dijimos, todo lo del paréntesis lo vamos a estar llamando z. Una vez que ya establecimos la sustitución, pasamos a calcular la derivada de ambos lados del igual. Derivada de 7, que es 0, y derivada de menos e a la x me vuelve a dar menos e a la x, y acá estamos derivando la variable x, mientras que del otro lado del igual derivamos la variable z. Antes de pasar a aplicar la sustitución, todo lo que nos sobra, lo que nos llamamos z, que sería e a la x y el de x, lo tenemos que transformar en dz, porque ahora estamos haciendo un cambio de variable y en vez de quedarnos todo con x, nos tiene que quedar todo con z. Para poder lograr eso, nos fijamos en nuestra derivada. Acá ya tenemos el e a la x y también tenemos el dx. Nos está sobrando este menos 1 que está multiplicando a e a la x. Entonces los voy a poder pasar al otro lado dividiendo. Si acá está multiplicando el menos 1, pasa dividiendo, lo que hace que me quede menos de z. Una vez llegado a ese punto, podemos pasar a realizar la sustitución. Entonces me quedaría integral de coseno de z, porque todo lo que estaba dentro del paréntesis lo llamamos z, y en vez de e a la x de x, voy a colocar su igualdad, que la igualdad me había dado menos dz. Antes de pasar a calcular la integral del coseno, este menos 1 que está multiplicando a dz, como es un número, puede salir adelante de la integral. Entonces me quedaría integral de coseno de z de z. Y ahora coseno de z puede salir directamente de la tabla de integrales. La integral del coseno es seno positivo, pero como tengo el menos adelante, me queda menos seno de z, a lo cual siempre se le suma la constante de integración. Nuestro último paso es volver a reemplazar la z por lo que dijimos al principio que valía. Entonces nuestro resultado final me quedaría menos seno de 7 menos e a la x más la constante de integración. El segundo ejercicio nos piden indicar el intervalo de crecimiento de la función. Para poder encontrar el conjunto de crecimiento de esta función, vamos a tener que encontrar los máximos y los mínimos. Para poder hacer eso, tenemos que primero derivar la función. Como acá tengo una multiplicación, voy a estar aplicando la fórmula de la multiplicación. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Como acá ambos términos tienen e a la x, lo voy a poder extraer como factor común. Me quedaría 2x más x al cuadrado. Y como quiero calcular máximos o mínimos, voy a tener que igualar toda la derivada a 0. Entonces, de esta manera, como acá tengo una multiplicación, se va a poder separar o dividir. Para el primero me quedaría 0 es igual a e a la x, y para el segundo, todo nuestro paréntesis es igual a 0. Viendo nuestra primera ecuación, no existe ningún valor que se le pueda dar a la x que me haga que toda esa igualdad sea 0. Por lo tanto, por nuestra primera ecuación no vamos a tener solución. No existe ninguna solución. Mientras que con nuestra segunda ecuación, ambos términos tienen letra x, por lo tanto puedo sacar como factor común x, lo que me quedaría 2 más x dentro del paréntesis. Eso significa que nuestros dos resultados van a ser, por el primero sería 0, mientras que por el paréntesis es el número que tenemos cambiándole el signo.
por lo tanto, menos 2. Eso va a estar indicando los posibles máximos y mínimos que va a tener esta función. Para poder indicar el conjunto de crecimiento de la función, vamos a tener que enfocarnos en la función derivada. Pero antes de eso, tenemos que estar estableciendo los intervalos y hay que indicar si es que tiene o no una restricción en su dominio. Como estamos hablando de una función que es exponencial, las exponenciales tienen como dominio todos los números reales. Por lo tanto, va a ser una función que arranque en el menos infinito y que termine en el más infinito. Para poder indicar cuáles van a ser los intervalos que vamos a estudiar, vamos a arrancar por los extremos. Dijimos que es una función que no tiene restricciones en el dominio, por lo tanto arranca en el menos infinito y termina en el más infinito. Ahora vamos a estar indicando de menor a mayor nuestros resultados de los posibles máximos y mínimos. Uno nos quedó menos 2, mientras que el otro nos quedó 0. De esa manera establecemos los tres intervalos que vamos a estudiar. De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0 y de 0 a más infinito. El siguiente paso era construir la tabla en donde indicábamos en una fila la función, en la segunda nuestra derivada. Entonces, como tenemos tres columnas para completar, vamos a tener tres operaciones para realizar. Vamos a la función derivada y vamos a estar reemplazando con algún valor que pertenezca al intervalo que queremos calcular. Vamos con el primero. Nos dice desde menos infinito hasta menos 2. Voy a elegir, por ejemplo, el menos 3 que pertenece a ese intervalo. En cuanto al segundo intervalo, puedo elegir el menos 1, mientras que en el último puedo elegir el 1 positivo. Tengan en cuenta que acá no me interesa el resultado en sí, solamente me interesa con qué signo me queda ese resultado. Entonces voy a la derivada y reemplazo las x por los valores. Vamos primero con el menos 3. E a la menos 3 por 2 por menos 3 más menos 3 al cuadrado. En este caso me queda e a la menos 3 por 2 por menos 3 es menos 6, menos 3 al cuadrado es 9, menos 6 más 9 me queda 3 positivo. Como el resultado final me queda un número positivo, significa que de menos infinito a menos 2 esta función va a ser creciente. Vamos con el segundo intervalo. Reemplazo ahora con el menos 1. Me quedaría e a la menos 1 por 2 por menos 1 más menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 2 por menos 1 es menos 2, menos 2 más 1 me queda menos 1. Menos 1 por e a la menos 1. El resultado me queda negativo, por lo tanto desde menos 2 a 0 la función decrece. Vamos con el último. Cuando la x toma el valor 1 me quedaría e a la 1 por 2 por 1 más 1 al cuadrado. 2 por 1 es 2, más 1 es 3, me queda 3e. Como me queda el resultado positivo, va a ser creciente en ese intervalo. Para terminar con el ejercicio, indiquemos cuál es el conjunto creciente. Sería desde menos infinito hasta el menos 2, unión desde el 0 al más infinito. En el siguiente ejercicio tenemos que encontrar el polinomio de Taylor de orden 2 para la función f de x en x igual a pi cuartos. Como nos piden que sea de orden 2, vamos a tener que calcular dos derivadas sucesivas. Entonces vamos con la primera. La primera derivada me quedaría derivada del seno es coseno de 2x y por la regla de la cadena multiplicamos por la derivada de lo que está adentro, que me quedaría por 2. Ahora, la segunda derivada, pasamos a calcular la derivada del coseno, lo cual me da menos seno de 2x. Y por la regla de la cadena, también multiplico por lo que está adentro, la derivada de lo que está adentro, que es 2. Y afuera teníamos este 2. 2 por 2 me queda 4. Y como estamos hablando de multiplicaciones, es lo mismo colocar el 4 adelante que colocarlo atrás de la función trigonométrica. Lo mismo vamos a hacer con la primera derivada. Una vez que ya tenemos las dos derivadas, vamos a reemplazar en la función en la primera y en la segunda derivada con x igual a pi cuartos. Para la función f me queda seno de 2 por pi cuartos. 2 por pi cuartos es pi medios,
que, hablando de radianes, simboliza 90 grados. Entonces el seno de 90 grados me queda 1. Vamos a reemplazarlo ahora en nuestra primera derivada, lo que me quedaría 2 por coseno de 2 por pi cuartos. Acá va a suceder lo mismo, 2 por pi cuartos me queda pi medios, que simboliza 90 grados, coseno de 90 me queda 0, que por 2 me queda 0, y vamos con la última derivada, reemplazamos y me queda menos 4 por seno de 90 grados, que esto daba 1, 1 por menos 4 me queda menos 4. Una vez que ya lo reemplazamos en la función y en nuestras derivadas, podemos pasar a la fórmula del polinomio de Taylor. Como esto es un polinomio de grado 2, planteamos la fórmula, que nos dice f de el punto específico, que acá sería f de pi cuartos, que me da 1, a lo cual se le suma f derivado de pi cuartos, que sería 0 por x menos el punto específico, que en este caso estamos hablando de pi cuartos, todo elevado a la 1, que estaría sobre 1 factorial, a lo cual se le suma f segunda derivada en el punto, que me dio menos 4, por x menos pi cuartos en el punto específico al cuadrado, todo sobre 2 factorial. Pasamos ahora a realizar los cálculos. Todo nuestro segundo término se nos va a ir porque estamos multiplicando por 0. Así que nos quedaría que el polinomio de grado 2 de Taylor sería 1, acá tengo más por menos, lo cual me queda menos, x menos pi cuartos al cuadrado, y 2 factorial sería 2 por 1, que me queda 2. Lo único que se puede resolver es la división, 4 dividido 2, por lo tanto el polinomio de grado 2 de Taylor me queda 1 menos 2 por x menos pi cuartos, todo al cuadrado. Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, si la función de demanda de cierto bien está dada por, y nos dan una función, hallar el nivel de producción que maximiza el ingreso. Como nos piden calcular el nivel que maximiza el ingreso, para eso primero necesitamos tener la fórmula del ingreso. Esto representa una demanda. Por lo tanto hay que despejar el precio, que en este caso representaría la letra i de una función. Entonces, el más 0,1x pasaría negativo y el menos 7 pasaría positivo. Esta de acá sería nuestra función demanda. Ahora, recordando nuestra fórmula de la función ingreso, el ingreso es la demanda por x. De esta manera vamos a poder encontrar nuestra función de ingreso, que sería la demanda, que es menos 0,1x más 7, todo por x. Aplicamos la propiedad distributiva y de esta manera me queda que el ingreso es menos 0,1x cuadrado más 7x. Ahora, como lo que están pidiendo es el valor que va a maximizar este ingreso, necesitamos calcular la derivada, porque mediante las derivadas podíamos calcular máximos o mínimos. Entonces, calculamos la derivada de nuestra función ingreso, lo cual nos quedaría menos 0,2x más 7. El siguiente paso para poder calcular máximos y mínimos era igualar nuestra derivada a 0. Entonces acá vamos a tener que despejar nuestra incógnita. El 7 positivo pasa a negativo y el menos 0,2 que está multiplicando la x pasaría dividiendo. Esto hace que nos quede que el nivel máximo de producción se va a producir a las 35 unidades. Si la función de costo marginal está dada por la siguiente función, calcular la función costo total sabiendo que los costos fijos son 1000. Para este ejercicio hay que tener en claro que el costo marginal es la derivada de la función costo. Esto significa que si queremos ir del costo marginal al costo total, vamos a tener que hacer lo opuesto de la derivada, que sería la integral. Por lo tanto, para encontrar el costo, vamos a tener que calcular la integral de nuestra función.
En este caso, el 10, al ser un número, puede salir adelante de la integral. Y acá podemos aplicar el método de sustitución, en donde todo lo que se encuentra dentro de la raíz es lo que vamos a llamar z. Derivamos de los dos lados, me queda que dx es igual a dz, y ya estamos listos para poder sustituir. Quedaría entonces 10 integral la raíz de z de z. La raíz de z es lo mismo que decir z elevado a la 1/2. Una vez que tenemos un exponente, le sumamos 1 y el mismo número pasa abajo como denominador. De esa manera estaríamos integrando la función. Me quedaría entonces el 10 por z a la 3/2 dividido 3/2 más una constante. Me quedaría 10 por, en vez de la letra z, vuelvo a colocar lo que dijimos que valía, x más 4, todo a la 3/2, y en vez de dividirlo por 3/2, lo puedo colocar de esta manera, dividido 3/2. De esta manera encontramos que nuestra función costo va a ser 10 por x más 4, todo a la 3/2, y como estoy dividiendo una fracción, es lo mismo que la fracción se invierta, se dé vuelta, y en vez de división pase a ser multiplicación. Por lo tanto, multiplicado por 2/3, más la constante de integración. La consigna nos dice otro dato, que el costo fijo sí o sí tiene que ser de 1000. Por lo tanto, vamos a tener un punto, el cual ya sabemos que existe en nuestra función costo, que es que cuando la x vale 0, la y tiene que sí o sí ser 1000. Vamos a nuestra función y reemplazamos con los datos para que de esta manera podamos encontrar cuál es el valor de la constante. Sería entonces 1000 va a ser igual a 10 por 0 más 4, todo a la 3/2 por 2/3 más la constante. Acá tendríamos 0 más 4, que es 4, 4 elevado a la 3/2, que me da 8, 10 por 8, que me queda 80, 80 por 2, que me queda 160, sobre 3, más la constante, y el 160 tercios, que está positivo, lo paso al otro lado negativo. Al resolver esa resta, me quedaría el valor de la constante, la cual sería 2840 tercios. Una vez que encontramos entonces el valor de nuestra constante, podemos volver a la función costo y reemplazarlo ahora con el valor de nuestra constante. Entonces nuestro costo total va a ser, acá podemos hacer 10 por 2, que me queda 20 tercios, x más 4 elevado a la 3/2, y en vez de nuestra constante de integración, el valor que encontramos, que sería 2840 tercios. En el siguiente ejercicio nos piden calcular el valor de este límite. Lo primero que vamos a hacer para poder resolverlo es reemplazar la x por lo que dice que tiende. Entonces, reemplazándolo en la primera x nos quedaría menos infinito, mientras que reemplazándolo en el exponente, e elevado a la menos infinito va a tender a ser 0. Menos infinito por 0 es un tipo de indeterminación, por lo tanto vamos a tener que buscar la manera de poder salvarla. Para poder salvar este tipo de indeterminación, lo vamos a transformar en una indeterminación del tipo infinito sobre infinito para luego poder aplicar la regla del L'Hopital. Para transformar esto en infinito sobre infinito, vamos a tomar nuestra exponencial y lo vamos a escribir como denominador. Pero para transformarlo en un denominador, lo vamos a tener que transformar en una fracción. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre e a la 2x. Esto se realiza porque si nosotros tomamos x dividido 1 sobre e a la 2x, como estamos hablando de una división de fracciones, la segunda fracción se invertiría y me quedaría x por e a la 2x sobre 1. Al hacer este cambio, no estamos modificando el ejercicio. Ahora volvemos a reemplazar el infinito en las x. En el numerador me quedaría menos infinito, mientras que en el denominador tendría 1 dividido
e a la menos infinito que me daba 0 y 1 sobre 0, hablando de límites, tiende a ser infinito. Entonces, como nos queda la indeterminación infinito sobre infinito, ahora sí vamos a poder utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, vamos a aclarar que vamos a estar utilizando L'Hopital. El límite cuando x tiende a menos infinito se va a mantener y vamos a pasar a calcular las derivadas, tanto del numerador como del denominador. Entonces, la derivada del numerador, como es x, la derivada me da 1. Y antes de pasar a escribir la respuesta de la derivada del denominador, como es una división, una fracción, lo vamos a derivar aparte y luego colocamos el resultado que nos dé. Vamos entonces a derivar el denominador. Como tenemos una división, vamos a aplicar la fórmula de la división, que me indicaba el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que se lo multiplica por 2 porque es la derivada del exponente, y todo esto va a estar sobre el denominador al cuadrado. Tenemos entonces todo el primer término, se nos va a cancelar porque me va a dar 0, mientras que menos 1 por 2 me queda menos 2, y el e elevado a la 2x con el cuadrado del denominador también se va a poder simplificar. Por lo tanto, la derivada de todo nuestro denominador me queda menos 2 sobre e elevado a la 2x. Volvemos al ejercicio y en el denominador colocamos el resultado de nuestra derivada. El último paso sería reemplazar la x por lo que dice que tiende para poder verificar si salvamos o no la indeterminación. En este caso, cuando lo reemplacemos, me va a quedar 1 sobre menos 2 sobre 0, porque e a la menos infinito tendría a ser 0. Menos 2 sobre 0 nos va a quedar menos infinito y 1 sobre menos infinito nos va a dar 0. Entonces, el resultado de todo este límite va a ser 0. El siguiente ejercicio era algo teórico, que teníamos que completar la frase, que nos decía, la función f de x es igual a 6x cuadrado menos 2x, no cumple con la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 0,1 porque, y ahí teníamos que completar. Pero antes repasemos qué nos decía el teorema de Rolle. Nos indicaba que si los valores de la función en los extremos son iguales, entonces quiere decir que al menos va a haber un punto en ese intervalo en el cual su derivada se va a anular, lo que significa en otras palabras que va a tener un máximo o un mínimo. Pero ya de por sí nos está indicando en la consigna que esta función no cumple con ese teorema y vamos a tener que indicar por qué. La primera parte del enunciado de nuestro teorema nos decía que la función en nuestros dos extremos tienen que valer exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a reemplazar la función en 0 para encontrar su valor y vamos a reemplazar la función con 1 para encontrar su valor. Si los resultados son el mismo número, quiere decir que se va a cumplir con el teorema. En el caso de que sean diferentes números, entonces queda demostrada que no se cumple el teorema. Entonces, si reemplazamos con 0, me quedaría 6 por 0 menos 12 por 0, lo que me queda 0. Y con 1, 6 por 1 menos 12 por 1. Esto me queda 6 menos 12, lo que es menos 6. Se puede confirmar entonces que el punto en 0 no es igual al punto cuando vale 1. Por lo tanto, de esta manera quedaría demostrada que no se está cumpliendo con el teorema de Rolle. En el siguiente tenemos la función de oferta, la función de demanda y nos preguntan cuál va a ser el excedente del productor. Para poder calcular el excedente del productor, necesitamos sí o sí conocer cuál es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, nuestro primer paso va a ser igualar las dos funciones. Me quedaría entonces x cuadrado más x más 1 va a ser igual a menos 2x más 5. Igualamos a 0 para poder despejar y de esa manera encontrar los puntos de equilibrio. Tenemos x cuadrado más x más 1. Este menos 2x pasa positivo y el más 5 pasa negativo. Agrupamos términos semejantes, nos quedaría x cuadrado más 3x menos 4 es igual a 0. Nos está quedando una ecuación de segundo grado, por lo tanto vamos a estar aplicando la fórmula resolvente para hallar ambos resultados. Pero con la condición de que, como estamos hablando de funciones que son económicas, oferta y demanda,
solamente nos vamos a basar, vamos a tener en cuenta únicamente el resultado positivo. Quedaría entonces, la A vale 1, la B vale 3, la C menos 4. Paso directamente a la fórmula, menos B más menos, B al cuadrado menos 4 por A por C, y todo esto que va a estar sobre 2 por A. Empiezo a resolver, menos 3 más menos, 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 1 es menos 4, por menos 4 es más 16, sobre 2. Dentro de la raíz, 9 más 16 me queda 25 y la raíz de 25 me queda 5. Una vez que se resuelve la raíz, separamos en los dos resultados, el positivo y el negativo. Entonces, menos 3 más 5, lo que me queda 2, dividido 2 me da 1. Y el segundo resultado, que nos va a dar negativo, menos 3 menos 5 es menos 8, dividido 2 menos 4. Y únicamente para este problema vamos a tomar este punto en el eje X debido a que estamos hablando de funciones económicas. Esa va a ser la coordenada en el eje X del punto de equilibrio, pero necesitamos también tener la coordenada en el eje Y. Por lo tanto, vamos a ir a cualquiera de las dos funciones, ya sea la de oferta o la de demanda, y vamos a colocar en vez de la letra X el 1. Lo reemplazo, por ejemplo, en la oferta. En vez de la X, coloco el 1. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, más 1, 3. Entonces, nuestro punto de equilibrio me va a quedar cuando la X vale 1, la Y vale 3. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Porque necesitamos aplicar la fórmula del excedente del productor, que sería la integral entre la coordenada del eje X del punto de equilibrio, que sería 1 hasta 0, de la coordenada en el eje Y del punto de equilibrio, que en este caso sería 3, a lo cual se le va a restar la función de oferta. Queda entonces integral entre 1 y 0 de 3 menos la función de oferta. A lo cual, como tengo paréntesis, voy a estar aplicando la regla de signos para poder eliminar los paréntesis. Me quedaría integral entre 1 y 0, 3 menos x cuadrado menos x menos 1. Agrupamos términos semejantes, que en este caso tenemos el 3 menos 1, lo que me quedaría 2 positivo, entonces me queda la integral de menos x cuadrado menos x más 2. Pasamos a calcular la integral de cada uno de los términos, por lo tanto me quedaría menos x cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 más 2x, y esto lo vamos a tener que estar evaluando entre 1 y 0. Pasamos a evaluar nuestra función, todo con el 1 menos todo reemplazado con el 0. Cuando reemplazamos con el 1 me queda menos 1/3, menos 1/2, más 2, y cuando reemplazamos con el 0, se le resta todo reemplazado con el 0, esto me queda 0, 0, 0. Realizando las operaciones, menos 1/3, menos 1/2, más 2, me queda el resultado final, 7/6. Y esta de acá va a simbolizar el excedente del productor. Para el siguiente ejercicio tenemos que encontrar cuánto vale la letra K para que toda esta serie converja a 1/4. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que tenemos que encontrar nuestra razón. Para encontrar eso necesitamos que nos quede una sola potencia de n. Por lo tanto voy a estar aplicando las propiedades de la potenciación. Acá tendría entonces desde 1 hasta el infinito, como acá tengo una suma, lo voy a poder separar en una multiplicación. Me quedaría de esta manera. Ahora, como tengo el menos 1 que está multiplicando a menos 1 elevado a la n, y como es un número, por una de las propiedades de las series, puede salir adelante multiplicando a todo el resultado que me quede de la serie. Entonces acá me quedaría menos 1 a la n sobre k a la n. Ahora, como tanto el numerador como el denominador me queda elevado a la n, lo voy a poder unificar en una única fracción, menos 1 sobre k, todo elevado a la n. Esto significa que nuestra razón va a ser lo que nos quede dentro del paréntesis. Entonces la razón de esta serie sería menos 1 sobre k.
Ahora, para poder aplicar la fórmula de la sumatoria, también necesitamos nuestro primer término. Entonces, el primer término de nuestra serie va a ser reemplazando la n por el 1, lo que me quedaría menos 1 por este de acá afuera por menos 1 sobre k todo elevado a la 1, que me vuelve a quedar menos 1 sobre k. Por lo tanto, nuestro primer elemento de toda esta serie me va a quedar 1 sobre k. Vamos a la fórmula de la sumatoria, que sería primer elemento sobre 1 menos la razón. La sumatoria ya sabemos que vale un cuarto, así que todo esto me tiene que dar un cuarto. A sub 1, el primer elemento es 1 sobre k, y otra manera de escribir la fracción sería poniendo dividido, y entre paréntesis, 1 menos la razón. La razón es menos 1 sobre k, entonces menos por menos me queda más 1 sobre k. Pasamos a resolver la suma dentro del paréntesis, por lo tanto me queda un cuarto es igual a 1 sobre k dividido k más 1 sobre k, y como acá tengo una división de fracciones, la segunda se va a invertir y pasamos a tener una multiplicación. Entonces tendríamos un cuarto va a ser igual a 1 sobre k, pasamos a tener una multiplicación y nuestra segunda fracción se va a invertir. En este caso, esta k con esta k se simplifica, me queda un cuarto es igual a 1 sobre k más 1, y ahora multiplicamos cruzado, 1 por k más 1 y 4 por 1. En este caso el 1 positivo pasa a negativo, y 4 menos 1 me queda que el valor de k tiene que sí o sí ser 3. En el último ejercicio nos dice que el área encerrada entre el eje x, la función y es igual a 3x cuadrado más b, entre x igual a 0 y x igual a 1 es 10. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar cuál es el valor de la letra b. Primero vamos a definir que estamos hablando del cálculo de área, por lo tanto vamos a estar utilizando las integrales. Como el ejercicio me está indicando que el área que vamos a estar encontrando es entre 0 y 1, esos van a ser nuestros límites de integración. Siempre que se calcula el área, tenemos que calcular la integral de la función, por lo tanto, la integral de 3x cuadrado más b de x, y ya nos indican que el resultado de toda esta integral nos va a dar 10. El primer paso sería integrar cada término. Tendríamos la integral de 3x cuadrado, que es 3x cubo sobre 3, y la integral de b. b representa un número, entonces la integral de un número es siempre agregándole la letra x. Y esto lo vamos a estar evaluando entre 1 y 0. Antes de evaluarlo, podemos fijarnos que el 3 con el 3 se puede simplificar. Entonces ahora sí, todo reemplazado con el 1, que me quedaría 1 al cubo, que es 1, más b por 1, que es b, y todo reemplazado con el 0. 0 al cubo, que es 0, b por 0, que me va a dar 0. Y todo esto nos tiene que dar 10. Todo nuestro segundo paréntesis me va a dar 0, por lo tanto 1 más b tiene que ser igual a 10, b va a ser 10 menos 1, lo que significa que nuestra letra b vale 9. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video y no te olvides de compartirlo con quien creas que lo necesite. Nos vemos la próxima.